A lo largo de 30 años han entrevistado a líderes como presidentes de la República, empresarios, deportistas, artistas y políticos. Y es por ello que a los hermanos Ferráez les ha tocado conversar y conocer a un sinfín de líderes mexicanos. Cada año la revista publica una lista con los 300 líderes más influyentes de México. La revista Líderes Mexicanos ha permanecido en el mercado periodístico por más de 30 años, siendo fiel a su compromiso de ofrecer un periodismo positivo que relata las historias de éxito de los líderes que influyen en las decisiones de nuestro país. Los hermanos Ferráez están convencidos que México necesita muchos liderazgos, muchos líderes, y lo que buscan es que la revista sea parte de la construcción de sus propias historias de éxito. Hoy con nosotros, los presidentes de Líderes Mexicanos, Jorge y Raúl Ferráez. Queridos Jorge y Raúl Ferráez, me da muchísimo gusto saludarlos este día y preguntarles, ¿y ustedes cómo están? Mi querido Raúl, ¿cómo te encuentras? Hola Julio, pues muy bien, muy contento de estar contigo hoy aquí en este podcast. Me da mucho gusto verte, sabes la amistad, el cariño que nos tenemos desde hace muchos años y encantado de compartir contigo algunas de las experiencias de líderes mexicanos. Encantado, mi querido Raúl, con gran gusto recibirte. Y tú, Jorge, querido Jorge, vamos hasta Estados Unidos, ¿cómo te encuentras? Julio, muy bien, con el gusto también de saludarte, de estar aquí juntos. Para mí, para Raúl, siempre es una excelente experiencia platicar de temas que son interesantes, de cosas que han pasado, que hemos vivido. Y encantado, desde Dallas, aquí en Texas, donde tenemos las operaciones de nuestras revistas acá, encantado de saludarte. Me da mucho gusto platicar con ambos. Además de que déjenme decirle a nuestro auditorio que Jorge y Raúl Ferráez no nada más son un caso de éxito, estos son palabras mías, pero creo que mucha gente lo compartirá, pero no son nada más un caso de éxito empresarial. A mí algo que me ha llamado poderosamente la atención es cómo dos hermanos han logrado escalar profesionalmente de manera exitosa, de la mano, sin problemas, siendo amigos, siendo socios y haciendo una empresa de marca global, de marca mundial, expandiéndola no solo en México, sino en los Estados Unidos. Y eso es motivo de celebración. Yo quisiera, Raúl, comenzar contigo y preguntarte, ¿cómo se da la idea de crear líderes mexicanos? Sé que cumplieron 30 años el año pasado, me tocó estar en la celebración, una celebración muy bonita, por cierto, pero cuéntame un poquito, Raúl, ahí ustedes narraban algunas experiencias y ahora me gustaría que las replicáramos aquí. Pues sí, mira, efectivamente, Julio, Jorge y yo somos muy unidos desde muy chicos, nos llevamos poco tiempo y eso nos hizo ser muy buenos amigos y compartir muchas cosas juntos en nuestra infancia, en nuestra niñez y todo. Y fíjate, pues acabamos los dos estudiando comunicación en diferentes universidades, pero nos gustó lo mismo, nos gustó la comunicación. Y justo cuando Jorge salió, empezamos nuestra revista Pedregal, una revista de distribución gratuita en el sur de la Ciudad de México, y ese fue nuestro primer negocio de medios de comunicación. Y bueno, la verdad es que al principio, cuando empezamos a platicar Jorge y yo, él estaba en Televisa, él trabajaba en Televisa, y empezamos a platicar la posibilidad de hacer un negocio de medios juntos. Pues lo que queríamos era hacer algo que fuera trascendente, ¿no? Y bueno, encontramos las revistas como la única opción, ¿no? En términos también, pues, de la realidad, ¿no? Que obviamente queríamos tener una concesión de televisión o de radio, ¿no? Pero pues no se podía. Y empezamos con esa revista, Pedregal, distribuida casa por casa en el sur de la Ciudad de México, y desde el principio empezamos a entrevistar a líderes importantes de la zona, ¿no? De los vecinos que en esa zona, me acuerdo muy bien, nuestra primera entrevista de nuestra primera edición de la revista Pedregal en 1987 fue un comunicólogo que era muy poderoso y muy famoso en esa época, que se llamaba José Gutiérrez Vivó, que tenía un programa de hecho fue el que inventó los noticieros en radio, ¿no? Y era poderosísimo el hombre y vivía en el Pedregal y nos dio una entrevista muy buena. Al año siguiente sacamos otra revista en Las Lomas y también empezamos a hacer entrevistas con vecinos de Las Lomas, que eran pues, líderes muy interesantes, muy importantes. Y ahí es cuando se nos empieza a ocurrir la idea de hacer una revista nacional sobre entrevistas.
Qué increíble. Jorge, tú en estos inicios, vamos, ¿cómo los recibía la gente? Digo, ver a dos chavos, pues, somos casi contemporáneos, realmente éramos bastante jóvenes, y realmente no es como ahora la percepción de los chavos ha cambiado mucho positivamente, es decir, es más fácil, la sociedad es mucho más incluyente hacia los jóvenes. En esas épocas nos costaba trabajo, te veían chavo y dudaban, ¿no? No te brindaban toda la confianza. ¿Qué implicó ese reto en esos tiempos? Pues mira, como te dice Raúl, estábamos con un sueño, ¿no? Propio. El tener nuestra propia empresa, el tener nuestro propio proyecto editorial, el convertirnos en dueños de un medio, aunque sea chiquito, nos inspiraba mucho. Entonces yo creo que a la hora de ir a platicar los proyectos, a la hora de ir a presentarlos a las agencias de publicidad, a la hora de ir a convencer a algunas personas importantes de que nos presentaran con otro, para que nos abrieran las puertas con don fulano o don sutana para entrevistarlos. Yo creo que transmitíamos ese entusiasmo y esa como transparencia, ¿no? De dos chavos que están empezando un proyecto y que suena bien. La verdad es que hay mucha gente que yo creo que se fijó en nosotros y confió un poco a ciegas, porque no nos conocían bien. Sin embargo, como que nos siguieron apoyando y nos siguieron dando consejos y abriendo. Y ahora hablen con fulano y oiga, ¿y cómo podemos entrevistar a Mengano? Ah, pues hay que hablarle a Sutanito y vayan a platicar con él y convénzalo. O sea, esa parte yo creo que es un trabajo que Raúl y yo, por no tener comparación de otro trabajo, lo hicimos muy auténtico, ¿no? Muy transparente. Y yo creo que eso se notó y fuimos ganando la confianza de los entrevistados. Y la ventaja yo creo que era que los entrevistados hablaban de lo que más les gustaba, que era ellos mismos. Desarrollamos, la verdad, Raúl y yo, una táctica muy interesante como periodistas en la que primero le dabas mucha confianza al entrevistado para que no sintiera que está ante un periodista, ¿no? Porque todo el mundo se pone nervioso enfrente de los periodistas. Entonces, nosotros tratamos primero así como de romper el hielo, hacernos como dar confianza, crear trust, ¿no? Crear un poquito de confianza, de seguridad. Y después ya empezábamos a platicar y nos íbamos yendo y eso pues, yo creo que a los entrevistados les gustaba. Entonces, nuestra mejor arma para seguir adelante era la última entrevista que habíamos hecho, porque habíamos dejado buen sabor de boca y eso hacía que otros quizá también pudieran recibirnos para la entrevista. Qué padre. ¿En qué momento, Raúl, llegan ustedes a tomar la decisión de cambiar prácticamente ya a lo que es hoy Líderes Mexicanos? ¿O cuál fue el paso de estas revistas, Pedregal, Las Lomas? ¿Cuál fue el paso ya de decir, pues vamos a ser una empresa, una revista que lleve ya otro tenor, que lo identifique otro nombre y un nombre muy poderoso como es Líderes? Sí, pues llevábamos ya 4 años con las revistas locales, entonces ya habíamos adquirido mucha experiencia en las entrevistas y eso, y te digo, teníamos la ilusión de sacar una revista que ya no fuera local, de una colonia, sino que fuera una revista de circulación nacional, y en 1991, a finales de 1991, sacamos Líderes Mexicanos, y ahí tuvimos una coincidencia muy afortunada, Julio, porque en esa época era Salinas el presidente, Carlos Salinas de Gortari, estaba en su tercer o cuarto año de gobierno y era un presidente que había ya logrado ganar una gran legitimidad en base a resultados, a mucho éxito, a planes, a una transformación profunda que estaba haciendo el país. Y Salinas nos acepta una entrevista para esa primera edición. Entonces, la verdad es que fue un golpe de suerte brutal, porque creo que fue un imán muy importante para subir a muchos otros entrevistados en esa primera edición. Por ejemplo, en esa primera edición estuvo Rufino Tamayo, que fue la última entrevista que dio en su historia, en su vida. De hecho, él muere antes de que salga publicada la revista. Pero estuvimos con él en Cuernavaca haciendo la entrevista, platicando con él. En esa entrevista teníamos, por ejemplo, a Sandra López Benavides, que era la dueña de Calzado Canadá, una de las empresas de zapatos más grandes del país. Estaba Carlos Jan González, secretario creo que era de Agricultura en esa época.
Y entonces, la verdad es que logramos un número, estaba por ejemplo Raúl Velasco, estaba Ramón Shirao, estaba Julio César Chávez, que lo fuimos a entrevistar a Culiacán, padrísima la entrevista con Julio César, estaba en la cúspide de su carrera. Entonces logramos una edición de personajes que todavía los veo hoy en día, esa primera edición, y digo, wow, o sea, ¿cómo lo logramos? Y esa fue nuestra carta de presentación y la verdad es que no pudimos haber tenido una mejor. A partir de ahí, la verdad es que las siguientes entrevistas se nos dieron relativamente más fácil. Por ejemplo, en la edición número 2, que salió en 1992, entrevistamos a Carlos Slim, que fue la primera entrevista que dio en su vida y nos las dio a nosotros. Entonces, empezamos a lograr muy, muy buenas entrevistas y bueno, ahí empezamos a escribir la historia de lo que es hoy Líderes. Jorge, ¿qué impresión tuviste al poder llegar a un presidente de la República tan significativo como Carlos Salinas de Gortari? Indudablemente lo que dice Raúl es cierto, el país vivía un momento de auge, la infraestructura del país estaba cambiando, hasta la fecha la infraestructura carretera, al menos del país, gran parte es de esas épocas. Era otro México. ¿Qué experiencia te dejó? ¿Qué impacto te causó conocer al presidente Salinas en ese tú a tú en una entrevista? Mira, yo creo que nunca, Raúl y yo nunca vamos a olvidar esa parte. Yo creo que es de las mejores cosas que nos ha pasado de manera profesional. Fue muy pronto, muy rápido en nuestra carrera, pero como dice Raúl, sentó las bases para muchas otras entrevistas más que hicimos. Conocer a Salinas y conocer al presidente de tu país siempre es muy impactante. O sea, siendo un chavo de 23, 25 años, la verdad es que estar ahí con los secretarios de Estado y con el gabinete y subirte al avión con él y de partir con todas estas gentes, era para mí, para Raúl, era un, no sé, una especie de sueño, ¿no? De situación que decíamos, ¿cómo le sacamos jugo? Y de ahí, digo, le sacamos mucho jugo, hicimos muchas muy buenas relaciones con toda la gente que nos tocó conocer. Después hicimos, años después de esa primera entrevista que Raúl te platicó, hicimos un número especial sobre su presidencia. Y ahí no solamente volvimos a platicar con él, sino que platicamos con su papá, platicamos con su hermano, platicamos con sus cuñados, con su gabinete, en fin, o sea, fue toda una edición fabulosa que nos dio mucho gusto hacer. Y te voy a decir una cosa, en esa época, yo me acuerdo de algo que hace mucho no he vuelto a sentir. Yo estaba tan orgulloso de México. Yo estaba tan contento de a dónde iba México, de lo que nos estaba vendiendo Salinas, del NAFTA, de todo el futuro. Bueno, eso fue parte de lo que nos hizo venirnos a Estados Unidos también con la revista, pero en esa época yo creo que Raúl y yo estábamos fascinados con el momento político y económico que estaba viviendo México, con todo y que estábamos saliendo digo, todavía no nos habíamos metido al problema del error de diciembre del 95, del 94, pero bueno, o sea, fue una experiencia muy interesante. Eh, como tú dices, platicar con el presidente, sentarte a hacer la entrevista, hacerle preguntas. Después me acuerdo que al final de la experiencia, en lugar de solicitar que fuéramos a otro viaje con él o algo así, le pedimos que si pudiera hacer una recepción en Los Pinos para que todos nuestros empleados y todo nuestro staff que había trabajado en la edición especial sobre él fueran a conocerlo, porque los únicos que lo conocíamos era Raúl, yo y una editora que era la que a veces nos acompañaba o la que a veces estaba ahí también editando, pero bueno, y el fotógrafo, pero fuera de eso, entonces fue una ecuación muy bonita, nosotros le llamamos ya una edición encuadernada en piel para presentársela, y él recibió a todos nuestros empleados con sus familias, platicó ahí con ellos y les autografió y se tomó fotos con todos. Y la verdad se fue una muy buena experiencia y yo creo que la gente de nuestra empresa, que muchos siguen con nosotros y que recuerdan eso, no lo vamos a olvidar, ¿no? Si algo nos dan la oportunidad los medios de comunicación es conocer la otra cara y el otro rostro de las figuras públicas, sean del ámbito político, social, cultural, deportivo. Y eso es una magia, ¿no? Eso es algo que debemos siempre estar muy contentos y agradecer.
Pero Raúl, el simple ímpetu y hecho de decir deseo hacer una revista de distribución nacional no es nada más la voluntad y ponerte a escribir y tener buenos, buenos invitados y tal. Hay detrás de esto, como en todos los medios, es un tema de distribución. Yo me acuerdo anteriormente cuando los libros, periódicos y revistas, en esos años todavía, pues Codiplir, Sacitem, Intermex, pues todas las distribuidoras de libros, periódicos y revistas en el país, pues eran un cadenero de antro auténtico, cabrón. O sea, si te querías ver en el aparador, o sea, en la distribución de los centros comerciales, de los voceadores en sus puestos, pues no era fácil, no era de llegar y decir, ahí tengo una revista y ahora quiero que se distribuya en todo el país. ¿Cómo lograron vencer la introducción en la cadena de distribución? Porque pues, era un tema, a ver, las suscripciones supongo que las fomentarían, pero ¿cómo lo lograron? Fíjate que ese fue un gran acierto que tuvimos Jorge y yo desde el principio. Tomamos la decisión de que la revista no iba a necesitar comprarla los líderes más importantes del país, sino que les iba a llegar a sus casas, a sus escritorios. Y entonces nos pusimos a hacer una lista. Me acuerdo que pasábamos horas y horas interminables en las noches ya, que es cuando podíamos estar más tranquilos, Jorge y yo, alimentando una base de datos en donde nuestro objetivo era que la revista Líderes le llegara a los hombres y mujeres más influyentes del país de forma gratuita y automática. Entonces, ese fue un gran acierto, o sea, esa parte de la circulación controlada que logramos, que aún hoy en día lo tenemos, hoy en día ya bueno, hoy tenemos 40,000 ejemplares que hacemos de líderes, le sigue llegando a la gente más importante del país, ¿no? Obviamente, pues, además de eso, pues, entramos a los Ambos y a la distribución, como tú dices, y todo, pero yo creo que eso nadie lo había experimentado, ¿no? Entonces nos convertimos un poco en un medio en el que llegaba, en el que estaba, en el que no necesitaban, sobre todo los líderes más importantes del país, comprarnos, y eso pues nos dio una fuerza muy, muy interesante, ¿no? Porque nos veían, les sorprendían las entrevistas, se veían a sí mismos, veían a sus amigos, veían a la gente que conocían, y empezó a convertirse, de hecho, desde el primer número, cuando sale Salinas, se convierte en un tema de conversación entre las altas clases de alto poder del país, de, oye, ¿ya viste la nueva revista que salió? Me llegó, sí. Entonces, eso fue un gran acierto y creo que ha sido, sin lugar a dudas, parte del éxito de la revista, ¿no? El asegurarnos de que todas las ediciones, cada vez que salgan, las tengan en sus manos los hombres, las mujeres más influyentes de este país. ¿En qué momento, Jorge, toman la decisión de, no nada más de ir a Estados Unidos, ir a Estados Unidos cualquiera puede ir? Lo que es muy difícil es cimentar, construir una marca, crearle la presencia y el respeto que hoy tiene Latino Leaders en Estados Unidos. O sea, ¿en qué momento deciden los dos hermanos pues, tomar cada quien un camino, junto pero no revuelto, lo diríamos coloquialmente, pero sí con la misma vocación y el mismo espíritu? Pero ¿dónde se convencen de ir a penetrar ese mercado? Mira, yo creo que fue una gran imprudencia de nuestra parte, pero jamás me arrepiento de haberlo hecho. La decisión la tomamos en un cafecito, en un Starbucks Coffee que está en la calle 57 y la Quinta Avenida en Nueva York. Un día que estaba medio frío y que ya habíamos viajado mucho y platicado con mucha gente, pero todo se empezó a cimentar desde que hicimos la entrevista con Salinas y desde que empezamos a hablar de cómo podíamos los mexicanos exportar, hacer negocios con Canadá, con Estados Unidos, con el mundo. A mí y a Raúl siempre nos gustaron los Estados Unidos en muchos aspectos. O sea, nuestra forma de ser, nuestro carácter, siempre nos gustó mucho los Estados Unidos. Durante el tiempo que hacíamos entrevistas a líderes internacionales, nos las pasábamos, una gran parte de nuestros viajes eran a Estados Unidos. Y íbamos a diferentes ciudades a entrevistar a mexicanos importantes por allá y todo esto. Y siempre queríamos, de alguna manera, tener un negocio acá, ¿no? Y entonces, yo creo que se dieron muchos factores. La decisión la tomamos un poco diciendo, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Es el momento. No, creo que inconscientemente lo hicimos en un muy buen periodo porque nos tocó el primer año después del censo del 2000.
perdón, del censo, sí, del 2000, del año 2000. Aquí en Estados Unidos la economía, el censo influye mucho la economía para las minorías, porque cada vez que sale el censo y los resultados del censo siempre son, sabes, el futuro es la diversidad y los latinos y los hispanos y acá y allá. Entonces las empresas empiezan a invertir y empiezan a hacer todo esto. Y cuando tomamos la decisión, era finales del año 2000, principios del 2001, y no, al final, principios del año 2000. Y entonces, pues fue una gran suerte que tuvimos, pero me acuerdo que al principio íbamos a las agencias y algunas agencias, obviamente con todo su escepticismo del mundo, porque pues obviamente revistas nuevas todo el mundo las lanza, y salen mucho, y yo creo que es hasta cierto punto fácil crear una revista nueva de cualquier tema, pero también teníamos mucha suerte porque había muchas agencias que decían, ¿sabes qué? Es el momento, mándame más información, me interesa conocer tu medio. Entonces, ahí fue un poco la decisión de lanzarnos y decir, ok, este es el momento, vamos a tratar de hacerlo en Estados Unidos, vamos a tratar de aventarnos. Ya habíamos hecho un recorrido por todo el país, y le hicimos un poco igual que aquí en México. Empezamos a platicar con gente importante que nos pudiera abrir puertas a otros latinos importantes. Me acuerdo una de las primeras conversaciones fue con Henry Cisneros, que es uno de los latinos más conocidos, exalcalde de San Antonio, exdirector de Univisión, en fin. Y así fue como tomamos la decisión. Muchas gracias, Raúl. ¿Cómo me diste el ejemplo del presidente Salinas como un gran líder en el momento del lanzamiento de la revista? Pero a ver, estamos hablando de 30 años. O sea, en estas 3 décadas, para simplificar la pregunta, porque sería, digo, sé que tienes una gran memoria, pero ir a recorrer 30 años es muy complicado. ¿Quién sería en la década siguiente o cuál sería el momentum en la década siguiente que le vendría a dar a líderes mexicanos un nuevo resurgimiento? Reinventarse durante 30 años es sumamente difícil. Claro que te favorece que los actores políticos van cambiando, los líderes van cambiando. ¿Cuál sería un parteaguas en una siguiente década de la revista para potenciar su crecimiento? Mira, fuimos muy cuidadosos en el lanzamiento, en el crecimiento de la revista. En 1991 que salimos, solo hicimos una edición ese año, o sea, era un anuario, digamos. Nos fue también con el primero, que en 92 dijimos, no, vamos a hacer 2, y hicimos 2, y luego en 93 dijimos, ahora vamos a hacerla 4 veces al año, trimestral, y así fuimos avanzando. A los 3 o 4 años ya éramos bimensuales, o sea, hacíamos 6 ediciones al año, y así nos mantuvimos como 10 años, Julio, haciéndola 6 veces al año, con mucho cuidado en la distribución, que llegara a la gente correcta. Solo hacíamos 10,000 ejemplares. Que distribuíamos muy estratégicamente y los vendíamos y todo. Y justamente lo que contaba ahorita Jorge, nuestra ida a Estados Unidos y empezar a ver el mercado americano y cómo funcionaba, y visitar a las agencias de publicidad en Madison Avenue, nos abrieron los ojos y dijimos, a ver, tenemos que hacer una revista en México más consumible, ¿no? Más moderna, con mayor tiraje, con mayor penetración. O sea, al principio la verdad es que vivíamos mucho de la comunicación corporativa, del branding de empresas, y no de la comunicación al consumo, ¿no? Entonces, teníamos que dar ese paso. Y entonces, después de lanzar en Estados Unidos Latino Leaders, dijimos, vamos a hacer una transformación total de la revista en México. En el año 10 de la revista nos fuimos a hacer mensuales, hicimos un rediseño completo para hacer una revista mucho más consumible, mucho más, las entrevistas más cortas, ¿no? O sea, un poco ir con las tendencias de las nuevas formas y nuevos hábitos de lectura, de información. Nos fuimos, triplicamos casi el tiraje, nos fuimos a 25,000 ejemplares, ¿no? Entonces pasamos de ser una revista que hacía 60,000 ejemplares al año a una revista que hacía 300,000 ejemplares al año, ¿no? Lo cual fue un salto brutal. Obviamente también en términos económicos, me acuerdo ese año fue muy difícil, ¿no? Porque sí,
el salto a irnos mensuales, pues fue muy grave. Y justo ese año fue cuando se nos ocurre hacer la lista de los 300, que también ha sido un parteaguas en la historia de Líderes, ¿no? Al principio sonaba raro, algunas personas con las que platicábamos nos decían que, o sea, van a hacer una lista donde van a clasificar o donde van a clasificar a los hombres y mujeres más poderosos de este país, están locos, o sea, ustedes quiénes son para hacer eso, ¿no? Y la verdad es que la lista de los 300 nos salvó la vida, porque sí fue un salto muy arriesgado de irnos a hacer mensuales con un tiraje mucho mayor, y desde el primer año la lista de los 300 fue un fenómeno. Jorge, en esta experiencia tuya, ¿estás consciente de que Latino Leaders ha logrado hacer visibles a los invisibles? Es decir, hay tanta gente tan exitosa, tan poderosa, tan extraordinaria en los Estados Unidos. Estoy hablando de mexicanos, desde luego, de muchas nacionalidades, también de los propios estadounidenses, pero hay gente extraordinaria que se va en ese sueño, el famoso sueño americano, en donde pretenden, pues, hacer una vida y logran no solo hacer una vida, logran trascender de una manera sumamente exitosa. ¿Tú estás consciente de que el aparecer el día de hoy en una publicación como la tuya es darle rostro a una persona que era totalmente invisible? Mira, no lo pienso todos los días así, pero creo que tienes razón y esa es precisamente la razón por la cual Raúl y yo, con todo y las altas y las bajas que hemos tenido con Latino Leaders en Estados Unidos, hemos decidido permanecer y tratar de avanzar y tratar de crecer, ¿no? El reto ha sido mucho más difícil de lo que nos esperamos, pero ha valido la pena cada segundo y cada momento, precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque ves cómo vas transformando, no solamente, deja tú las vidas de las gentes, todo, porque no es una transformación así pero sí estás transformando la percepción general en los medios, en la conciencia de un país, de una comunidad que para nosotros es heroica, ¿no? O sea, yo siempre le he dicho a Raúl, o sea, si en algún momento dado tuviéramos que comparar los líderes mexicanos con los de acá, el líder mexicano creo que tiene más ventajas porque triunfar en tu país, con la red que tienes, con las familias, siempre amigos, ¿verdad? Te pone en un nivel de arranque que es mayor a que si llegas a un país donde no conoces a nadie, no tienes nada, estás completamente aislado y aparte piensan de ti cosas horribles, te tratan horrible. Entonces, sí es muy heroico ver todas estas historias que han sido fabulosas, ¿no? Y que yo siento que sí, como tú dices, han puesto de alguna manera una lente en esta gente que ha construido, ha ayudado a construir este país y lo que es hoy. Y fíjate, una cosa interesante aquí es, durante estos 22 años que llevamos con Latino Leaders allá, ha habido muchos intentos de otros empresarios mexicanos de tener medios de comunicación en Estados Unidos. Y hoy, 2022, somos los únicos que sobrevivimos. Somos los únicos mexicanos que tenemos un medio de comunicación vivo y activo en los Estados Unidos de Norteamérica. Es increíble, es increíble. Me constan esos esfuerzos, al menos también los he vivido en la parte audiovisual, radio, televisión. Pues obviamente he visto nacer, crecer y morir a infinidad de medios. Y a ustedes los he visto triunfar, claro, con adversidad y todo, pero con gran valentía, dignidad y con un gran producto. Raúl, ahorita estaba recordando yo esa década, justamente, fue cuando nos conocimos, cuando en el 2000, sí, en el 2000, Sí, por ahí. más o menos. Y yo recuerdo cuando nació bueno, recuerdo dos cosas. Uno, que siempre les voy a agradecer, es aquella portada que obsequiaron a Primer Plano, al programa de Canal 11 de análisis político, en un momento donde yo necesitaba además, y lo digo abiertamente, ese teléfono rojo que tú tienes allá atrás, yo tenía uno, pero sí conectado a la red presidencial de manera permanente. Y Primer Plano fue un programa que costó mucho mantenerlo al aire por las presiones políticas, obviamente, y por la libertad de expresión que ahí se ejercía.
Ujú. La verdad que lo defendimos y lo vivimos con mucha pasión. Pero ahí en un momento crítico, ustedes llegan y nos dicen, oye, pues, queremos hacer una portada de líderes con el equipo de primer plano. Ese cuadro yo te lo tengo en mi oficina. Digo, Todos estuvimos vestidos de aparte. negro, ¿te acuerdas? Sí, bueno, ahí salieron todos vestidos de blanco. Ah, sí, es Lo cierto. que ustedes ahí, su apuesta fue que en vez de salir de negro, todos Eran de- estuviéramos de blanco. Y eso, ahí la tengo yo todavía aquí en mi despacho está. No se me ocurrió haber descolgado el cuadro para traerlo, pero ahí está colgado. Lo veo diario. Pero eso me hace recordar muchas cosas, pero ahí nace justamente en ese año, en el 2001, nace los 300. Y los 300, Raúl, se ha vuelto un referente en México, no solo por la calidad de las personas que han transitado por la publicación, es fascinante, pero lo fascinante es el modelo que se ha destacado en cuanto al networking y en lo que han convertido el evento. El evento pasó de ser de una publicación a un encuentro de liderazgos anual. ¿Eso estaba contemplado así o fue surgiendo o cómo surgió? Fíjate que, como te decía hace un momento, la lista de los 300 tuvo su génesis muy complejo, porque la primera lista salió, la verdad, a pesar de lo que todo mundo nos decía, ¿no? Que no debía de salir. De hecho, una de las cosas que decidimos Jorge y yo cuando empezamos la lista de los 300 es que no iba a ser opción estar o no estar, y lo sigue sin ser, ¿no? O sea, nosotros decidimos quiénes son los miembros de la lista de los 300 y el personaje en cuestión no puede opinar si quiere o no estar. Bueno, muchas Eh, veces ni se entera siquiera, ¿no? pues se entera cuando sale, Sí, ¿no? pero no Y, antes, ¿no? y me acuerdo que cuando salió el primer número o cuando se enteraron algunos de que estábamos haciendo este primer esfuerzo, tuvimos hasta amenazas, Julio, de empresarios, de que no los fuéramos a sacar, que no. Y entonces fue un génesis bien complicado de varios años de demostrar que lo que estábamos haciendo tenía valor, tenía un objetivo de reconocer, pero también de señalar a los liderazgos que tenían, que tienen o que tenían, o que tienen de alguna otra forma la responsabilidad de conducir al país, ¿no? Yo siempre he dicho que la lista de los 300, más que una lista de reconocimientos, es una lista de responsabilidades, ¿no? De hombres que tienen una responsabilidad enorme por las posiciones que ocupan, por lo que han logrado en su vida, ya sea en la ciencia, en la cultura, en el entretenimiento, en la política o en el empresariado, lo que sea, ¿no? El deporte. Uh-huh. Sí, entonces la lista fue un génesis muy complejo, pero fue muy exitosa, como te decía. O sea, la verdad es que nos salvó la vida como empresa, porque ese año íbamos mal y la lista de los 300 causó comercialmente mucha interés y tuvimos muchos anunciantes. Y si no hubiera sido por esa edición de los 300, ese año hubiera desaparecido Líderes. Entonces, para nosotros es como algo muy especial esa lista. Y fíjate que fue avanzando, y cuando cumplimos 15 años, la lista ya llevaba 3, 4, 5 años de haber salido. Cuando cumplimos 15 años, le hicimos al presidente Vicente Fox, que le tenemos un cariño muy especial porque al presidente Fox hubo algún momento en nuestra historia que era el personaje que más veces habíamos entrevistado. Bueno, al presidente Fox lo entrevistamos cuando no teníamos líderes, Julio. O sea, todavía teníamos nada más Pedregal. Él quería ser candidato a diputado por Guanajuato. Diputado federal, sí. Y me acuerdo que fue a visitarnos a nuestra oficina, una oficinita chiquitita que teníamos ahí por Barranca del Muerto, para que lo sacáramos en nuestra revista Pedregal, ¿no? Entonces, la verdad es que con el expresidente Fox tenemos una historia muy padre de muchos años de haberlo ido siguiendo y estar cerca de él. Y cuando termina su gobierno, igual que habíamos hecho con Salinas y con Zedillo, le proponemos hacer una edición de fin de administración, y obviamente nos los acepta, y hacemos una edición padrísima de fin de administración pues como una memoria, ¿no? De fin del gobierno. Eso lo hemos hecho desde Salinas, que empezamos con la primera, hasta Peña, que fue la última que hicimos, ¿no? Y ya que teníamos la edición, se nos ocurre, le decimos un día, porque pues teníamos buena relación con él, que por qué no hacíamos un evento para presentar la edición, ¿no? Y nos dice, órale, hagámoslo, y así festejamos su 15 aniversario y todo. Entonces, imagínate que de repente
tenemos en la agenda una fecha del presidente de la República y nosotros decimos, puta, ¿y ahora a quién invitamos? Pues ni modo que invitemos a nuestros amigos y a nuestras familias, ¿no? O sea, va a ser súper chafa eso, ¿no? Entonces agarramos la lista, dijimos, a ver, vamos a invitar a agentes importantes. Entonces agarramos la lista de los 300 y nos pusimos a invitar a todos los de la lista de los 300, pero más como un esfuerzo de llenar nuestro aniversario y el hecho de que iba a estar el presidente de México en nuestro aniversario, que de realmente la conceptualización de la comida. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que llegan como 60 personas de la lista de los 300 a la comida de nuestro aniversario con Fox, que además se convirtió en una comida bien bonita. Me acuerdo, tú estuviste ahí. Sí, cómo no, porque fue de las últimas comidas para Fox, pues de despedida, ¿no? muy Digo, emotiva, muy emotiva. muy emotiva. Sí. Hoy podrán decir lo que sea de cualquiera de los expresidentes del país, pero bueno, cada uno tuvo su papel, su momento, y para nosotros el haberlos ido siguiendo a cada uno de ellos ha sido muy interesante desde el punto de vista histórico, de haber dejado plasmado en nuestras páginas parte de esa historia. Y cuando termina esa comida nos damos cuenta que tenemos ahí algo, ¿no? Y efectivamente al año siguiente decidimos hacer la primera comida de los 300 en la que va el presidente Calderón, y se convierte en un fenómeno, porque además en esa primera comida de los 300 con el presidente Calderón da un discurso el presidente Calderón brutal. Hace poco platicaba yo con él y me dice, es que ese discurso es el discurso que más impacto generó en mi administración. O sea, Fue épico, épico. fue épico, que generó columnas y columnas y columnas, semanas y semanas de análisis de lo que había dicho el presidente en la comida de los 300. Entonces, la verdad es que gracias al presidente Calderón, la comida de los 300 se volvió famosa de un día para otro. Es más, el mismo presidente Calderón un día, muchos años después, me dijo, oye, yo pensé que la hacían desde hace un chorro. Le dije, no, presidente, fue la primera vez que se hizo cuando usted fue. Y dice, mira qué chistoso. Dice, y la verdad es que nos posicionó muy bien, y a partir de entonces, pues sí, aunque llevamos 2 años sin hacerla por la pandemia, la comida de los 300 yo creo que es el evento de la iniciativa privada más importante. Es el evento del año. Es el evento del año y bueno, y déjenme ser indiscreto. Pude saludar al presidente Calderón justamente en el aniversario de los 30 años de Líderes, Sí, que ahí los acompañó esa noche, a fin de año del año pasado. Ahí sí. lo pude saludar y sé del cariño, y me consta el cariño del presidente Fox hacia ustedes también. Todavía seguimos recordando en diversos encuentros eso que ustedes hicieron, y la verdad que fue maravilloso. Jorge, ¿algo que quieras agregar de esto? Mira, la verdad es que lo que te dice Raúl, que es pues un poco el aspecto de la comida y la lista y todo esto, pues son cosas que se ven, algunas tú las recuerdas también, pero la vivencia interna para mí, para Raúl, de recibir a toda esta gente y de repente gente que ni conoces, pero que es importante, que va y se presenta y o sea, la verdad es que es algo que a veces me acuerdo, tú mismo como no lo puedes creer o como estás un poco incrédulo, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos la primera entrevista con Salinas en su avión, él se levantó, creo que a hacer algo, no sé si al baño o algo así, y nos dejó solos ahí en su oficina. Yo volteaba a ver a Raúl, nos volteábamos a ver y decíamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Claro. Sí, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí entrevistando al presidente a bordo de su avión y a la edad que tenemos y con lo que estamos haciendo? Hasta miedo nos daba un poco, ¿no? De la imprudencia, como te dije, de aventarnos a hacer todo esto. Pero yo creo que una de las características que nos han ayudado a hacer las cosas es que cuando hemos hecho todo este tipo de movimientos que nos han ayudado a crecer o a escalar algo, siempre ha sido con un poquito de imprudencia, un poquito de arrojo, ¿no? Que tal vez cuando eres más grande, tal vez no te hubieras atrevido a hacer, y cuando eres joven, pues de alguna manera, por ser joven y por tener esa energía, lo haces, ¿no? Y te avientas y después ya vas teniendo más seguridad en ti mismo. Pero para nosotros, todo ese desfile de gente y toda esa posibilidad de tener acceso a todas estas personas ha sido una gran, gran lección. Y ahora con Estados Unidos todavía más, ¿no? Porque ves las cosas desde dos puntos de vista, que es lo mismo, pero desde dos puntos de vista, con dos circunstancias diferentes, pero con los mismos valores y con las mismas, digamos, puntos de estrategia de todas estas gentes. Muy interesante. Y la verdad es que, como te digo, es una experiencia que yo jamás cambiaría, ¿no? En lo personal.
Para concluir, porque pues, el tiempo se nos va, no es tele, pero sí es YouTube y de todos modos el tiempo cuenta lo mismo. Sí. Querido Raúl, yo te preguntaría 30 años después, ¿a dónde va Líderes? Ya no es lo mismo, el mundo cambió, México está cambiando, la globalización nos alcanzó, las fronteras hoy para los medios de comunicación están a un clic de distancia, los costos de estar presentes en otros países son distintos, el giro digital de su medio seguramente están inmersos en ello o lo han venido potenciando. ¿Qué estás pensando para los próximos años? Que no creo que nada más sean 30, estás pensando seguramente en mucho más. Mira, en el caso de Líderes, la verdad es que estamos muy contentos. Somos un medio tradicional y creo que es evidente, todos sabemos la crisis que están viviendo los medios tradicionales a nivel global. Creo que no hay ningún periódico en este país o estación de radio que no tenga problemas hoy en día en términos económicos, ¿no? La publicidad, pues obviamente ha caído brutalmente y ha migrado a los temas digitales. Y sin embargo, Julio, el año pasado fue el año en que más publicidad vendimos en nuestra historia en la revista Líderes. Y es algo bien extraño porque dices, bueno, ¿cómo es posible que un medio tradicional pues, se siga conservando como un gran medio tan exitoso publicitariamente hablando? Y básicamente lo que logramos ahí son tres cosas muy interesantes. Primero, el contenido que tenemos sigue siendo muy original y muy único. Si tuviéramos una revista de autos o de lifestyle o de turismo, seguramente ya hubiéramos desaparecido como todas las demás, pero el contenido que tenemos, y tú lo sabes como experto en medios, content is king, ¿no? O sea, el contenido es y sigue siendo único. El tema del prestigio de 30 años, pues cuenta mucho, ¿no? Somos una referencia, ¿no? Y el estar en la revista Líderes es algo muy importante para mucha gente. Y lo que hicimos y que nos ha salvado la vida es que encontramos todo un nuevo nicho de negocio en la parte del branded content. Hoy en día el 80% de nuestros ingresos publicitarios son contenido brandeado, básicamente de empresas muy business to business, ¿no? Yo creo que hoy somos la revista Business to Business de México. Somos como el LinkedIn de las revistas, ¿no? En donde lo que nuestros anunciantes buscan es posicionarse, generar reputación, llegar a audiencias de alto nivel, de alto impacto, y ahí la verdad es que las redes sociales y eso no compiten con nosotros. Entonces, hemos logrado tener un nicho en términos publicitarios que yo creo que, bueno, que obviamente nos ha beneficiado y nos beneficia hoy en día muchísimo, y yo creo que eso nos garantiza una larga vida para la revista porque siempre seremos esa referencia ahí, ¿no? Y obviamente, pues hemos hecho los esfuerzos necesarios en la parte digital. Hoy en día seguimos siendo 40,000 ejemplares, pero tenemos más de 1 millón de impactos todos los días en nuestras redes sociales, lo cual es muy relevante, ¿no? Y bueno, y también tenemos los esfuerzos que hemos hecho en otros medios de comunicación alternos, como lo que hemos hecho con Elliot, ¿no? El canal, los premios. Hoy en día nuestro canal Elliot en YouTube es el canal de YouTube más visto del mundo en habla hispana. Entonces ahí estamos llegando a otra generación, pensando totalmente diferente, con otros principios. Y lo mismo nos ha pasado, yo creo que en Estados Unidos, Latino Leaders tal vez no juega el mismo papel que Líderes aquí de ser un business to business magazine, pero definitivamente es la revista de los hispanos en Estados Unidos, y lo que somos allá somos un ícono en términos de la importancia de la diversidad y de los hispanos allá, ¿no, Jorge? Sí, no, digo, agregando a lo que Raúl está diciendo, el orgullo nuestro en Estados Unidos es que, mira, un elemento muy importante para mí, para Raúl, para poder haber hecho todo esto, que insisto, yo no pienso que sea, yo no lo veo así como grandioso todavía. Siento que todavía tenemos muchas cosas que hacer y muchas maneras de crecer y aprovechar oportunidades, pero Raúl y yo nunca hemos tenido un plan B, para nada. O sea, nuestro único plan ha sido la revista y sobrevivir de ella y hacerla que sobreviva, ¿no? Nunca hemos tenido inversionistas, nunca hemos tenido gente que venga y nos... o sea, hemos sido él y yo con los recursos que generamos y de alguna manera la confianza y la necedad de que tiene que funcionar, tiene que funcionar, tiene que funcionar. Yo, esas son las cosas que siempre digo cuando me preguntan, oye, pero ¿cómo le has hecho? Pues es que no había de otra. O lo hacías, no había de otra, ¿no? Y en Estados Unidos yo creo que tenemos un gran futuro. O sea, el hecho de que estemos ya aquí posicionados
en 20 años. Digo, no es poco, pero tampoco es mucho todavía en cuestiones de medios. O sea, a mí a veces me da un poco de angustia pensar en todos esos medios, sobre todo tradicionales, como dice Raúl, que se quieren colocar de la noche a la mañana, ¿no? Y empezar a tener publicidad y ventas y circulación y todo esto con planes de estrategia muy agresivos y todo. A mí me da miedo siempre esas partes, porque Raúl y yo hemos constatado que la creación de un título y la creación de un prestigio editorial, de una compañía que genera contenidos, que genera conexiones entre líderes, que genera este tipo de ideas positivas, es con el tiempo. O sea, no, es con el tiempo y con trabajo y con ir demostrando las cosas. Entonces, en Estados Unidos esa es nuestra filosofía y esa ha sido, demostrar seriedad. Hoy por hoy somos, pues sí, también el único medio de mexicanos que hay en los Estados Unidos. Solamente habemos 3 revistas importantes latinas en Estados Unidos. Yo creo que la nuestra es la más importante con mucho, no quiero pecar de soberbio ni de presuntuoso, pero nuestra revista es, yo creo que la más observada, la más conocida, la que todas las corporaciones y toda la gente, sobre todo no latinos, conocen también. Y eso nos ha dado un muy buen posicionamiento, porque el americano que no está tan familiarizado con la comunidad hispana nos ve a nosotros como un reflejo de esa comunidad y ve el tipo de gente que estamos sacando y todo, y también eleva la percepción general de los americanos hacia la comunidad hispana y hacia los líderes latinos, y ven el talento que hay y todo esto. Entonces, este país, pues bueno, sigue creciendo, es la economía más importante del mundo y lo seguirá siendo durante los años que vienen. Y esta subcomunidad de latinos es el futuro, ¿no? Ya estamos en estados como el de Texas, en donde la población hispana ya es mayor a la población no hispana. California estamos también ya cerca. Y los Estados Unidos en el año 2040 van a dejar de ser minoría los hispanos, se van a convertir en mayoría. Entonces, el futuro de este país es hispano, o sea, es latino de alguna manera, y yo creo que una de las cosas que más nos satisface es que creo que llegamos a tiempo para empezar a crear ese génesis de muchas más cosas aquí que quisiéramos hacer. Respecto a impresiones, respecto a digital, respecto a eventos, respecto a networks. Tenemos muchos proyectos bien interesantes aquí que yo creo que van a tener muy, muy buen resultado si los sabemos trabajar. Raúl, para terminar, y lo mismo le preguntaría a Jorge en su momento, Raúl, ¿qué México le quieres dejar a tus hijos? Tu audio, Yo creo que estamos viviendo un momento bien crítico en la historia, no solo de México, del mundo, ¿no? Lo vemos con lo que está pasando, bueno, con lo que acaba de pasar de la pandemia y con lo que está pasando con cosas como Rusia y Ucrania. Estamos volviendo, pareciera ser, a un mundo de autoritarismo, ¿no? De gobiernos autoritarios, un mundo digital, un mundo que está abriendo las brechas cada vez más entre las gentes conectadas y las no conectadas. En fin, yo creo que estamos viviendo un mundo bien complejo. Yo creo que sí nos va a tocar vivir tal vez hacia el final de nuestras vidas, y obviamente a nuestros hijos les va a tocar vivir un mundo que va a tener que transformarse de una forma profunda, ¿no? Se están cuestionando si los modelos de la democracia realmente son los correctos. En fin, yo creo que estamos viviendo uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad. Lo que decía Jorge ahorita, la economía americana, si la China los va a rebasar o no, en fin. Y yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer, más que pensar qué México vamos a dejarle a nuestros hijos, yo creo que lo que tenemos que pensar es qué hijos vamos a dejarle a México, ¿no? Yo quiero hijos que luchen por su país, que lo quieran, que lo adoren y que luchen porque este país sea el mejor país del mundo. Y yo creo que eso es mi objetivo, ¿no? Dejarle a este país hijos que sean orgullosos de ser mexicanos y que luchen por tener un gran México. padrísimo, Jorge. Yo te diría, desgraciadamente, la gente que peor habla de México son los mexicanos. Porque aquí en los Estados Unidos jamás oyes las cosas tan negativas, la falta de esperanza, ¿no? La frustración, el coraje que oyes de la gente, de los mexicanos cuando platicas con ellos, o la frustración que tienen sobre cosas que están pasando hoy.
Yo siento que, voy mucho con la idea de Raúl. Nosotros hemos visto cómo los líderes transforman las sociedades. A mí me gustaría dejar un legado en el que dijeras, ok, por lo menos pusiste ejemplos allá afuera de gente que era extraordinaria para que otros los copiaran y otros pudieran construir las comunidades. Yo creo que México y la comunidad hispana en los Estados Unidos tienen un paralelismo, además de que pues, tienen el mismo origen racial, étnico, todo esto. Son dos comunidades o dos sociedades o dos países, si tú quieres, que están inventándose, que están creándose ahorita mismo, que están encontrando su nueva personalidad. Y de eso que México es un país antiquísimo, de más de 500 años de historia, pero yo siento que ahorita lo que está pasando es un gran parteaguas y puede ser un gran momento. Yo siempre he sido optimista, un gran momento para que la comunidad hispana, por ejemplo, aquí, cree ya un added value a lo que son los Estados Unidos, ¿no? Cree esa aportación histórica que los latinos tienen que dejar muy clara y que tienen que hacer para que su país siga siendo la potencia número 1 del mundo y el país quizá más admirado del mundo. Yo siento que todos nosotros, yo siento que con todo y lo que está pasando, con toda la pandemia y lo de Rusia y todo, estamos en una de las mejores épocas que la humanidad ha vivido, ¿no? Todos los avances científicos, todos los avances en salud, todos los avances en alimentación, todos los avances en comunicaciones, en información, en conexiones, todo esto jamás se ha vivido antes en la historia. Entonces, yo creo que los chavos, los jóvenes, las nuevas generaciones tienen grandes herramientas para construir un gran futuro, ¿no? Grandes herramientas. Y lo que Raúl dice, sí. Para mí, el peor enemigo de los avances son los fanatismos, ¿no? Sobre todo los fanatismos políticos y religiosos. Si puedes escaparte de esos y encontrar la razón de la gente y ser práctico y vivir los valores humanos, yo creo que tenemos un gran futuro como comunidad hispana aquí para aportarle a este país y seguirlo avanzando hacia adelante y seguirlo viendo. Y en México también tenemos una gran oportunidad de reinventar al país como lo queremos para el futuro. Jorge y Raúl, me da muchísimo gusto haber podido conversar con ustedes, transmitir a quien nos ve estas historias de éxito. La verdad que orgullosísimo de contar con su amistad. Los felicito por lo que han hecho por México. Es una gran labor y crean que son ejemplo para muchas personas. Así que muchísimas gracias por este espacio. Lo contrario. Gracias a ti, Julio. Un gusto Gracias, verte. Julio, a ti y a tus órdenes y te deseamos mucho éxito en lo que estás haciendo también. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos en contacto y les agradezco mucho. Nos vemos de ver muy pronto. Perfecto. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Saludos, gracias. Hasta pronto. Gracias.